Mire el que está al lado. Look Y whoever's dígale, to la your side. gloria descenderá hoy en este lugar. Tell him the glory is going to La descend over this gloria place today. descenderá hoy en este lugar. Diga, la gloria descenderá hoy en este lugar. Nosotros hemos llamado este mes como la gloria que desciende. We've called this month the glory that descends. Pero para poder que esa gloria descienda, But for that glory to descend, necesita un lugar. you need a place. Y ese lugar el Señor lo está buscando en su casa. And that place, the Lord is looking for it. Ese lugar el Señor espera tenerlo listo para descender. The Lord is waiting for that place so he can descend. Así que usted y yo tenemos que preparar para que Él de verdad descienda con su gloria. So me and you, we Amén. need Si to usted lo prepare cree, so that he dele un fuerte descends with his aplauso al glory. Señor. If you believe it, say amen. Si usted trajo su escritura, su Biblia, If you brought your Bible, téngala con usted y empiece a resaltar todo lo que hoy el Señor nos va a hablar a través de este precioso libro. have it ready to highlight anything that we're about to tell you. Y quiero entrar, empezar a hablar acerca del Primera de Samuel en el capítulo 7. And I want to start off with 1 Samuel chapter Deme 7. unos minuticos y ya le voy a decir qué se siente, no se preocupe. En ese capítulo la escritura nos está hablando acerca de Samuel. In that chapter, the scripture is talking about Samuel. Y en ese entonces el pueblo de Dios estaba pasando por momentos difíciles. And at the time, the people of God were going through difficult times. Al principio la escritura dice que ellos se habían apartado, At first, the scripture says that they had gone away from God. pero Dios le envió con el profeta Samuel un mensaje. But with prophet Samuel, God brought a message. Ellos quitaron todos esos ídolos que había They let go of all the idols that they had, y voltearon otra vez la cara al Señor. and they turned their faces back to the Lord. Y Samuel los reunió y oró por ellos. And Samuel prayed for them. Pero el pueblo estaba siempre muy amenazado por los filisteos. But the people were always being threatened by the Philistines. Y los filisteos mantenían todas esas hechanzas queriéndolos destruir. And the Philistines were always wanting to destroy them. Y mientras ellos estaban ahí orando, los filisteos bajaron y vinieron y los golpearon. And while they were praying, the Philistines came down and they beat them up. Pero hay algo muy interesante, But there was something very interesting. que ellos se mantuvieron firmes They stayed firm de que Dios iba a escuchar su clamor. that God was going to listen to their claims, to their cryouts. Y dice la escritura And the scripture says que después de que estaban ellos ahí metidos that after they were there con el profeta Samuel, with prophet Samuel, Dios los respaldó. God backed them up. Pero yo quiero que usted se quede con esta palabra. But I want you to keep this. Y es la que está, se me fue la pantalla, la que está en Primera de Samuel capítulo 7. The one that's in 1 Samuel Ahí chapter está. 7. En el versículo 12 dice Verse, así. in verse 12 it says, Tomó luego Samuel una piedra. Then Samuel took a stone. Oiga, tomó luego Samuel una piedra. Aquí Then tengo una Samuel took piedra. a stone. ¿Y qué dice que hizo? And what did he do? La puso entre Mizpa y Sen. He set it up between Mizpah and Shen. Y le puso por nombre And he named it Ebenezer. Ebenezer. Amén. Dice, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Saying, thus far the Lord has helped us. Pero es muy interesante But it's very interesting porque con eso está sellando because this is how he's sealing lo que el Señor estaba haciendo con el pueblo. what God was doing with the people. Pero mire lo que sigue después. But look what happens after. En el versículo 14, creo que no lo tengo allí, En- pero se lo voy a leer yo. In verse 14, I'm going to read it. Dice que fueron restituidas a los hijos de Israel todas las ciudades que los filisteos habían tomado. It said that all the cities that the Philistines had captured from Israel were restored to Israel. El profeta Samuel colocó una piedra The prophet Samuel, he laid a stone, y sobre esa piedra después se desató una bendición. and over that stone there was a blessing that came. Y hoy les voy a explicar un poco lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. And I'm going to explain a bit what God wants us to Y es lo understand. que tenemos que tener claro cuando queremos que la gloria de Dios descienda. And it's what we have to have clear when we Amén. want God's glory to descend. Pueden sentarse. Y'all may be seated. Bien, cuando se colocaba una piedra en el Antiguo Testamento, When they would set down a stone in the Old Testament, se elevaba una oración a Dios. a prayer would be raised to God. Eso significaba That would mean que se había levantado un altar a Dios that an altar was raised for God, como una ofrenda de agradecimiento. like an offering of thankfulness. Y lo vamos a ver hoy a través del mensaje. And we're going to see it today through the message. Nosotros tenemos un altar We have an altar,
Y cada vez lo activamos por medio de nuestra fe. And every time we activate it through our faith. Usted dirá, yo no veo piedras, pastor, en el altar. You may say, I don't see stones. Yo no veo piedras para decir que eso es un altar. I don't see stones in order to say that's an altar. Nosotros hoy tenemos un altar diferente, But today we have a different altar. porque es un altar que lo activamos cada vez It's an altar that we activate every con time nuestra fe. with our faith. Si usted lo cree, denle un aplauso al If you Señor. believe it, give an applause for the Lord. Eso es lo que sucede. Más que algo físico, More than something physical, hoy vivimos con la fe y la convicción de que construimos altar a Dios we live with the faith and conviction that we built an altar for God con nuestra adoración. with our worship. Construimos altar a Dios con nuestra alabanza, nuestra rendición We built an altar with our worship, with our surrendering, y con nuestra ofrenda. and with our offering. Aquí lo importante es la fe y el conocimiento de la revelación de la palabra. The important thing here is the faith and the revelation of the word. Porque fue Dios el que permitió Because it was God that allowed que a través de un altar se activara algo espiritual y sobrenatural en la tierra. that through an altar, something spiritual and supernatural happened. Se lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Fue Dios It was God el que permitió que a través de un altar se activara algo espiritual y sobrenatural en la tierra. that allowed something through an altar to cause something supernatural and spiritual. En otras the palabras, un altar es un punto de contacto con lo sobrenatural. In other words, an altar is a contact point. La piedra no tiene poder como tal, The power isn't in the stone, pero si Dios le place, Él puede usar lo que quiera. but if God pleases, He can use whatever He wants. Y fue Él el que permitió que eso sucediera. And He's the one who allowed that to happen. Recuerde que Colosenses dice, Remember- todo fue creado por medio de Él y para Él. Remember in Colossians it says everything was created for Him and through Him. La piedra era un elemento físico, The stones, they were a physical element. pero así como sucedió en el caso de Samuel que estábamos hablando, But just like Samuel, tuvo que haber pasado algo en el mundo espiritual, something had to happen in the spiritual world. porque los filisteos no volvieron a entrar. Because the Philistines never went back in. Los filisteos no volvieron a atacarlos, They never went back to attack. porque ahí vemos que no solamente no volvieron a atacarlos, sino que le devolvieron todo lo que se les había quitado. There we see that not only did they never attack again, but they gave back all the cities that they had taken from Tengamos them. cuidado, nosotros no adoramos piedras, We don't worship stones though, pero sí tienen un significado muy profundo. but they have a very profound meaning. De ahí que nosotros escuchamos también la escritura que nos dice que Él es mi That's- roca fuerte. That's why we listen in the scriptures that He's our rock, He's our stone. Ahora, Noé fue el primero que hizo altar. And Noah was the first one who made an altar. Y lo vemos en Génesis. And we see it in Genesis. En el libro de Génesis capítulo 8, 20 y 21, In the book of Genesis, chapter 8, verse Dice 20 que- and 21, Noé edificó un altar, it says that Noah built an altar. tomó animales y los colocó allí y los sacrificó para hacerlo rápido. He took some clean animals and clean birds. Pero hay una parte que nosotros tenemos que resaltar. But there's a part that we have to highlight. Y es que dice, y percibió Jehová olor grato. And that the Lord smelled a pleasant aroma. Y dijo en su corazón, And he said in his heart, no volveré más a maldecir la tierra. never again will I curse the ground. Mire, ¿cómo podemos nosotros agradar a Dios? How can we please God? Nosotros podemos agradar a Dios cuando nos hacemos un altar. We can please God Dale when un we aplauso become al an Señor altar. si Give an usted lo applause to the cree. Lord. Nos hacemos un altar. We become an altar. Inmediatamente dice el Señor, Él se agrada porque hay Immediately- un olor fragante. Immediately the Lord gets pleased because of a pleasant aroma. Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, When me and you, we come to the house of the Lord, entramos en un tabernáculo. we come into the Si tabernacle. usted entendió lo que hablamos hace 2 semanas, If you understood what we spoke about 2 lo weeks ago, tiene que estar viviendo ahora. you have to be living it now. Porque usted entra ahí a ese tabernáculo para ir al lugar santísimo. Because you go into the tabernacle, to that holy place, Y estando en ese lugar santísimo, And- usted entra en intimidad con Dios. and in the holiest place, you go into intimacy with the Lord. Pero esa intimidad se logra But that intimacy is only achieved cuando logramos entender que haremos un altar para Él. when we understand that we make an altar for Him. Si usted viene aquí y no entiende eso de que usted es un altar para Dios, If you come here and you don't understand that you're an altar for God, está dejando de que la manifestación de Dios no se permita en su vida, you're letting God's manifestation not work in your life porque es por fe. because it's by faith. Porque cuando tú elevas un altar, Because when you raise an altar, Dios se manifiesta. God manifests. Cuando tú elevas un altar, Dios se manifiesta en tu vida, créalo. When you raise an altar, God manifests in your life.
Algunos de ustedes han venido a la casa de Dios. Some of you have come to the house of God. Se han venido a este lugar a orar cuando aquí no hay nadie. You have come to this place to pray when nobody's here. Porque han decidido venir a orar y a meterse en la presencia de Dios. Because you decided to come pray and indulge in the presence of God. ¿Y Dios qué ha hecho? And what has God done? Manifestarse. Manifest himself. Usted ha escuchado testimonios. We've seen testimonies. Ese es el favor de Dios manifestándose en nuestras vidas. That's God's favor manifesting in our lives. Porque rendimos nuestro corazón a Él. Because we surrender our hearts to him. Nosotros aquí no tenemos una simple plataforma. We don't just have a simple platform. Para exquisita presencia, este lugar no es una simple estructura para hacernos más altos. This place isn't just a simple structure to become more holy. De verdad que lo necesitamos. We don't need it. Pero no. Es un lugar donde nos paramos aquí It's a place where we stand, y los que nos paramos aquí nos comprometemos delante de Dios and those of us who stand here, we commit ourselves before God a vivir una vida to live a life camino a la santidad permanente. in the way of holiness. Y es por eso que a veces nos volvemos muy exigentes con quienes quieren estar aquí. That's why sometimes we become very exigent of who's up here or Hasta not. les exigimos cómo se visten. We even demand you to dress a Queremos certain way. saber cómo es su vida en privado. We want to know how your life in private is. Porque finalmente si uno se sube aquí Because finally, if somebody steps up here y anda sucio, and is dirty, tarde que temprano el Señor te va a avergonzar. sooner or later, the Lord is going to embarrass you. Te va a sacar las cosas a la luz porque no está correcto. He's going to take all your things out to light because you're not De holy. Dios nadie se burla. ¿Cuántos dicen amén? Nobody can mock God. En el altar siempre habrá presencia de Dios. In the altar, there's always going to be presence of God. Y ahí se aparece el Señor a través de qué? Del Espíritu Santo. And that's where the Lord is, through the Holy Spirit. Dios se le parecía a Abraham. God would present himself to Abraham. Cada vez que Dios se le aparecía a Abraham, ¿qué And hacía Abraham? And every time he would do that, what would Abraham do? Levantaba un altar. He would raise an altar. Cada vez que él sentía, levantaba un altar. Every time he felt the Lord, he would open up an altar. En el libro de Génesis 12, capítulo 7, In the book of Genesis, chapter 12, verse 7, ¿qué dice? what does it say? Que Jehová le prometió a él The Lord promised to him que iba a darle una tierra como herencia. he was going to give him land. ¿Y Abraham qué dice? And what does Abraham say? Dice la escritura que Abraham inmediatamente hizo y edificó allí un altar. So Abraham built an altar there and there. Así deberíamos ser nosotros. That's how we have to be. Usted recibe una promesa, You receive a promise, una palabra la recibe, a word you receive. bien sea en el servicio, Maybe it's in the service, en un tiempo de oración, in a time of prayer, el martes a la madrugada, el jueves a la madrugada, in Thursdays and Tuesdays, en un ayuno. in a fasting. Usted recibe a alguien que viene y profetiza y recibe una palabra. You receive somebody and you get a word. Si usted recibe esa promesa, usted debería ir al altar, You receive that promise, you should go to the altar, inmediatamente presentar ofrenda y de esa manera usted está agradeciendo a Dios y construyendo un altar. and immediately presenting an offering, because that way you're being thankful to God and giving him an altar. Cuando dice la escritura en Génesis 12:8, When the scripture says, Genesis 12:8, dice que él se movió a otro lugar. he went to another place. Y cuando se movió a otro lugar, ahí construyó y puso su casa. There he built a house. Pero dice la escritura que ahí, cuando él llegó allí, But when he got there, invocó a Jehová y hizo un altar. he called on the Lord and he built an Yo altar. no sé usted cómo hace, I don't know how you do it, pero cada vez que un creyente tiene un lugar nuevo para vivir, but every time a believer has somewhere new to live, lo primero que debe hacer es first thing they should do elevar is- un altar allí de is agradecimiento a Dios raise an altar of thankfulness to the Lord. antes de entrar Before y going in, para que esa casa no vaya a ser un obstáculo para su vida cristiana. pray so that the house isn't an obstacle to your Christian life. Damos gracias a Dios porque la mayoría de la gente en We nuestra iglesia siempre dicen, pastor, pastora, tengo un carro nuevo. Pastor, pastora, tengo una casa que me voy a ir a visitar. Quiero que usted vaya con nosotros. Thank God for all the people who tell us, Pastor, we have this and this. Pero igual to go usted pray mismo for lo us. puede hacer. But you can do it too. Ahora en Génesis 13:18 In Genesis 13:18, dice que empezó a caminar Abraham por la tierra que Dios le mostró. Abraham was walking through the land that God showed him. Y luego cuando él se detuvo, And when he stopped, él empezó a hacer algo que nosotros hoy tenemos que aprender. he started doing something that we have to learn. Y es que edificó un altar. It's that he built an altar. Y cuando edifica ese altar, And when he builds that altar, Dios se agrada.
God is pleased. En el versículo último que está allí escrito, Génesis 22:9, That last verse, Genesis 22:9, Dios le dio instrucciones a Abraham. Mire lo interesante. Dios habla. God gives instructions ¿Cuántos dicen to Abraham. amén? God speaks. ¿Cuántos dicen amén porque Dios habla? How many say amen because God speaks? Claro, créalo que Dios te va a hablar. Believe that God's going to speak to you. Mire, él recibió instrucciones y cuando iba caminando hacia el monte, He received instructions when he was walking up the hill el Moriah to the mountain. ahí recibió todas las instrucciones para sacrificar a Isaac. He received all the instructions to sacrifice Isaac. Pero antes de sacrificarlo, But before sacrificing him, él construyó el altar, he built the altar. preparó todo. He prepared Y everything. dice que estaba listo ya And he was ready cuando el Señor le dice, ¿cómo? Detente, when the Lord says, stop. porque yo tengo ya un cordero preparado para ese altar. Because I already have a lamb prepared for you. Así que Abraham comenzaba con un altar, So Abraham would start with an pero no altar. era que levantaba un altar porque le iba bien. But he wasn't raising an altar so he would do good in life. Él lo levantaba porque quería caminar con Dios. He would raise it because he wanted to walk with God. Si usted quiere caminar con Dios, If you want to walk with God, tú tienes que ser un altar permanente. you have to be a permanent altar. Oiga, tú tienes que hacer un altar permanente. You have to be a permanent Dígale al que altar. está al lado, tú tienes que ser un altar permanente. Tell the person to your side, you have to be a permanent altar. Porque los altares, usted dirá, pastor, pero ya no vemos altares. Yo me acuerdo cuando yo iba a mi linda iglesia allá en el pueblo. But you might say, Pastor, I remember when I went to my old church, Allá we sí see habían these altars. altares. There was these altars. Cuidado con esos altares. Be careful with those altars. Cuidado porque a veces hacemos altares donde no debemos hacer. Because sometimes we make altars where we're not supposed to make them. Pero lo que sí sabemos hoy But what we know today is es que los altares aún existen. that the altars still ¿Y exist. sabe por qué se lo digo? And you know why I'm saying it? Porque todos aquellos siervos de las tinieblas Because all those of the darkness, sí lo hacen. they do it. Y ahí se van a esas grandes montañas y rodean las ciudades y hacen cochinadas. And they go to those mountains and they surround the cities and they do Y their la dirty gente stuff. paga para que ellos vayan a hacer todas esas cosas. And people pay so that they go and do these things. Y el cristiano, And Christians, el creyente the believer, que conoce y tiene que conocer la palabra, who knows and has to know the word, por falta de conocimiento no entiende y no aprovecha Because of lo lack of knowledge, they don't importante que es understand. estar en la presencia de Dios and they don't acknowledge how important it is, the presence of God, y vivir en un altar permanente. and living in a permanent altar. Porque es ahí en ese lugar donde la gloria va a ser manifestada. Because Amén. it's in that place where the glory is going to be manifested. Para poder que un milagro se haga realidad en nuestras vidas, So a miracle can be true in our lives. tenemos que entender que tenemos que estar al frente de un altar. We have to understand that we have to be at the front of an altar. Porque es ahí donde Dios se va a manifestar. Because that's where God is going to manifest. Usted probablemente dirá, sí, pastor, yo he recibido milagros porque yo me he hecho en mi casa mucha oración. Amén. You might say, Pastor, I received miracles because I've done a lot of prayers in my home. Eso quiere decir que usted ha preparado un altar That means that you've prepared an altar. en esos momentos en que usted está orando con el Señor. In those moments where you're spending time with the Lord. Ahora, si usted no entiende esto todavía, Now, if you still don't understand it, tenemos que aumentar y crecer un poquito en nuestra fe. we have to grow in our faith a bit more. Y cuando usted vaya creciendo en eso, And when you're growing in that, a usted no le va a costar venir aquí adelante. it's not going to be hard to come up here to the front. Porque usted va a entender que usted está en la presencia de Dios, Because you're going to understand that you're in the presence of God aprovechando una atmósfera and taking advantage of an atmosphere donde Dios se quiere manifestar. where God wants to manifest. Lo mismo que hizo Abraham lo hizo Jacob. The same thing Abraham did, Jacob did. Pero mire cómo pasó con Jacob. But look how it happened with Jacob. Dice que edificó allí un altar It says there he built an altar y le puso un nombre a ese lugar. ¿Cómo se llama? and he called the place, Digan todos. say everybody. Digan, pues no están leyendo. If you're not saying it, you're not reading it. Amén. Lo llamó el Betel. He called it El Betel. Dice, ¿por qué? Why? Porque allí le había aparecido Dios Because it was there that God had revealed himself cuando huía de su hermano. when he was fleeing from his brother. Él, la palabra, ahí donde está escrito I-L o E-I-L, El, está hablando acerca de Dios en el hebreo. it's talking about God in Hebrew. Y entonces aquí dice que lo llamó el Betel porque allí se le apareció Dios cuando él huía. He called it El Bethel because that's where God appeared to him. Jacob conocía muy bien lo que era huir, Jacob knew what it was like to flee porque le tocó salir corriendo de su hermano que lo iba a hacer daño. because he had to run away from his brother who was trying to kill him. Vivió
tiempos de incertidumbre, He was living in times of discomfort, of vivió disbelief. temporadas difíciles, He went through hard times. estuvo cargado de muchos conflictos familiares, He was burdened with a lot of family troubles. había atravesado momentos donde no sabía exactamente qué era lo próximo que venía para él. He was in times where he didn't know what was going to happen next. Pero cuando Dios comenzó a tratar con su vida, But when God started treating his life, Jacob descubrió algo, Jacob discovered something. que hay situaciones de las cuales nosotros no solamente salimos corriendo, There are situations where we aren't always fleeing, running away, sino que salimos en victoria cuando nosotros levantamos un altar. but we go out in victory when we raise an altar. Amén. Amen. Quizás alguien hoy está aquí Maybe somebody here today, o está escuchándonos a través de las redes. here or online, Quizás alguien está hoy huyendo emocionalmente maybe somebody is running away emotionally, o está huyendo de una situación familiar, or is running away from a family situation, huyendo de una preocupación. running away from a worry. Estás huyendo de una decisión que tienes que tomar. You're running away from a decision that you have to make, O quizás estás huyendo de algo Or maybe que you're running no away quieres enfrentar. from something that you don't want to face. Y quizás hoy estás ahí metido, Maybe today you're right there, no físicamente, no Not estás physically. corriendo como loco, not physically, you're not running away physically, pero en tu mente But in your estás mind. huyendo de eso. you're running away from it. Pero hay algo que el Señor quizás hoy te va a hablar. But there's something that God is going to speak to you today. Porque todas esas veces que tú le has dicho al Señor, Señor, yo estoy cansado, ya no Because- puedo más. Because all those times that you told the Lord, I can't do it anymore, I'm tired, Dios está escuchando ese clamor. God is listening to that cry out. Y Dios te trajo hoy a este lugar And God brought you to this para place decirte una vez más to tell you one more time que no necesitas otro lugar donde esconderte, that you don't need to find another place to hide, sino que necesitas un lugar donde tú te metas en la presencia para esconderte con Él. you need a place to hide with the presence of Hoy Dios God. te está diciendo, hay un altar que tú necesitas para que te encuentres conmigo. He's saying there's an altar that you need so you can find me. Es en el altar el lugar donde el hombre se hace uno con Dios. That altar is a place where man becomes one with God. Es en el altar, en el lugar donde el hombre deja de correr And the altar where the man stops running away y comienza a rendirse. and starts surrendering instead. El altar es el lugar donde Dios trata con nosotros. The altar is a place where God interacts with us Porque es ahí donde algo muere. because there's where something moves. Cada vez que levantaban un altar hacían un sacrificio. Every time we raise an altar, we make a sacrifice. Era necesario entregar algo, perder algo, decía la hermana hoy temprano. It was en el necessary to estudio. lose something. Es necesario rendirse, perder algo It's necessary to sacrifice, to surrender, to lose para que something algo nuevo comience. so something new can begin. Y entonces hoy el mensaje lo hemos titulado So today the message, we've titled it, de esta manera: ahí seré renovado. There I will be renewed. Dígale al que está al lado: ahí seré Tell renovado. whoever's to your side, there I will be Créalo, renewed. dígale: ahí seré renovado. There I will be renewed. Lo que dice la escritura, como le dijo a Jacob: vuelve al lugar donde me encontraste. What the scripture says to Jacob, come back to the place where you found me. Si usted va a la escritura, después se va a encontrar que Jacob vuelve a ese lugar. If you look later in the scripture, Jacob goes back to that Porque place. es ese lugar donde él se encontró y sintió ese primer amor. Because it's that place where he felt that first love. Y hoy el Señor te está diciendo: vuelve a ese lugar donde me encontraste And the Lord is telling you, go back to that place where you found me para yo renovarte de nuevo. so that I can renew you again. Porque para ser renovados, Because in order to be renewed, nosotros necesitamos movernos bajo principios espirituales. we need to move under spiritual principles. Y entonces usted preguntará: pastor, ¿cuáles son esos principios que yo necesito So you conocer? may ask yourself, Pastor, what's those principles that I need? Yo necesito rápido. I need it fast. Nosotros vamos a la escritura We go to the scripture, y a través de la escritura el Señor nos muestra muchas cosas preciosas. and in the scripture, God shows us a lot of beautiful things. Y si vamos a la escritura, And if we go to the scripture, nos encontramos dos figuras We see two simbolizadas figures. espiritualmente connected spiritually, que nos muestran cómo debemos actuar that they show us how we need to act para lograr un cambio to get a change y alcanzar una renovación, and reach a renewal de tal manera que nosotros podamos ver esos milagros en nuestras in vidas. such a way that we can see the miracles in our lives. A veces no vemos los milagros Sometimes we don't see the miracles porque nosotros no nos hemos renovado. because we haven't been renewed. Dios te está hablando, God is speaking to you. todo el tiempo te habla, He's always talking to you, pero tú no has renovado tu manera de pensar, tu manera de ser. but you still haven't renewed your mind the way that you are. Tu fe no crece, Your faith doesn't grow. ni tampoco la quieres doblegar tu carne. You don't even want to surrender your flesh.
y entonces nunca ves ese milagro. So you never see that miracle. Pero la escritura nos dice lo siguiente, But the scripture says the following, que nosotros nos podemos hacer como leones o como águilas. that we can be like eagles or like lions. Nos quiere enseñar a través de estos dos Through these two animales que nosotros debemos ser algo similar como Dios creó a estas dos fieras. He wants to show us that we have to be similar to these two animals. Y si usted va a 2 de Samuel capítulo 1 y versículo 23, And if you go to 2 Samuel chapter 1 verse 23, ahí la escritura dice que más ligeros eran que águilas y más fuertes que leones. there it says that they were swifter than eagles and stronger than lions. Se está refiriendo en esa parte de la escritura como eran David y Jonatán. In that part of the scripture it says how David and Jonathan were. Ahora todos sabemos qué representa el león. And we know what the lion represents. Representa fuerza, It represents strength. representa autoridad. It represents authority. El león no es el más grande. It's not the greatest animal, the biggest animal. El más grande quizás podría ser hasta el mismo elefante. And maybe the elephant's the biggest animal. Pero usted ve a un elefante y le parece muy lindo con la trompota. But you see an elephant and you think it's very cute. Mire a ver si piensa igual si ve el león al frente. Think if you see the lion. Ahí le falta patica para correr, ¿verdad? Pero hay algo que está definido But there's something that's defined de la forma como Dios diseñó al león. in a way that God designed the lion. Es más, dice que el enemigo anda como león rugiente Matter of fact, buscando a quien devorar. It says that the enemy is like a roaring lion seeking who to devour. El león representa fuerza, valentía, autoridad. The lion represents power, strength, Pero el authority. águila But the El águila nos habla de cosas superiores. eagle is more superior things. Usted piensa en un águila y ya se imagina en las alturas, ¿verdad? Think of an eagle and you're thinking of the Most High. El águila viene y nos trae visión. It brings vision. Este es un animal especial porque él puede ver a grandes distancias lo que hay muy abajo It's en a la special tierra. animal because it can see great distances of what's below it. Con el águila la escritura nos habla de resistencia. With the eagle, it speaks about resistance. Y cuando miramos al águila, el Señor nos está mostrando que sí podemos ser renovados. And when we see the ¿Cuántos eagle, the Lord is Amén. showing us that we can be renewed. Ahora, si hay algo extraordinario acerca del león, If there's something extraordinary about the lion, es que él no domina solamente porque es grande. he doesn't dominate just because he's big. No, el solo mirarlo a él ya comunica una seguridad grande. Just looking at him, you can see something, an authority. Y él mira al adversario, puede ser grande, puede ser como sea, pero él está parado firme. And his opponent, it can be bigger than him, but he's standing firm. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. And that's what God wants us to be. Que espiritualmente nosotros estemos firmes frente al enemigo. That spiritually we're firm like lions. Porque nuestra lucha no es contra carne, Because our battle isn't against flesh or blood, sino contra esas huestes espirituales de maldad. but against all those spiritual forces. Y espiritualmente hay algo que Dios quiere despertar en nosotros. And spiritually, there's something that God wants to awaken in us. Él nos quiere ver como personas de fe. He wants to see us as people of faith. Usted está, yo diría, estás cansado de leer aquí. I would say that you're tired of reading this. Y cada vez que lees encuentras y habló Dios. But every time you see, God speaks. Hizo un milagro Dios. God did a miracle. Mire que el Señor te dice que ahí va Él a manifestarse en tu vida. God is going to manifest in your life. Y usted vuelve y guarda ese libro. And you go and put the book away again. Pero nos falta más caminar para que la presencia de Dios sea manifestada. But we need to walk more so the presence of God is manifested. Lo que Dios quiere es que nuestra fe sea tal God wants our faith to be que no determine quiénes somos simplemente por lo que somos, sino por lo que hay dentro de nosotros. to not determine what we are, but what we are inside. Porque tenemos una seguridad y una certeza Because we have we're rest assured, we have a certainty de que dentro de nosotros mora el león de la tribu de Judá. that inside of us the lion Así que of el the tribe enemigo of Judah, tiene que huir. so the enemy has to flee. Tiene que huir, él tiene que ver la cara de Cristo en tu vida. The enemy has to run away. He has to see the face of God in your life. Porque si él habita en nosotros, Because if he is in us, nuestra confianza no va a venir de una capacidad natural, our belief isn't going to come from some capacity, physical sino que capacity, nuestra capacidad viene de él. but our capacity comes from him. Quizás tú te miras como muy pequeño, Maybe you look very small, te miras como poca cosa. like too little. Y si miras los recursos que tienes, And if you look at whatever you have, tal vez dices, yo no tengo suficiente, you might say, I don't have enough. yo no puedo, I can't. no conozco personas que me ayuden. I don't know people who can help me.
no tengo mucho estudio, no tengo capacidades. I don't have much education. I don't have much capacity. Pero Dios nunca te pidió que te midieras en el futuro por tus capacidades, But God never wanted you to be measured by your capacities porque tu futuro depende de Dios. because your future depends on Amén. God. Tu futuro está conectado con el Dios que vive dentro de ti. Your future is connected with the God who lives inside of you. Por eso es que nosotros declaramos That's what we y declare. decimos, mayor es el que está en mí And we say, greater is the one who's in me que el que está en el mundo. than the one who's in the world. Así que de este animal como el león So from this animal, the lion, podemos aprender muchas cosas. we can learn a lot. Cuando hablamos entonces de reencuentro, de renovación, When we talk about renewal, ya no nos quedamos con el león, we don't stay with the lion anymore. nos vamos al águila. We go to the eagle. Y en el águila podemos encontrar 3 principios espirituales And we can find 3 spiritual principles with the eagle que nos van a llevar a ese lugar that they're going to take us to that place donde nos hacemos uno con Dios where we become one with God y donde Él va a manifestar su poder y su amor en cada uno de nosotros. and where he's going to manifest his love and power in each and every one of us. Y esos 3 empezamos hablando de que uno de esos es visión. And the first one is vision. Ese animal nos muestra de verdad cómo tenemos que tener una visión nosotros. That animal really shows us how we have to have a vision. Con esta representación del águila With this representation of the eagle, hay algo que identifica grandemente y es cómo podemos enfrentar las tormentas. and it represents something very clearly. How can we face storms? Para enfrentar las tormentas usted tiene que tener identidad de hijo, In order to face the storms, you have to have an identity of a child. porque si no el diablo se lo devora. Because otherwise the devil is going to devour you. Y con el águila And with the eagle, nosotros aprendemos que nos podemos renovar. we learn that we can be renewed. Y estos 3 And these 3 son los que nos van a llevar a un mismo lugar, are what's going to take us to a single place, a ese lugar donde nos hacemos uno con Cristo. that place where we become one with Christ. Nos vamos a ir a ese lugar donde podemos rendirnos ante Él. We're going to go to the place where we can surrender with him. Y es en el altar donde no podemos manifestar la presencia de Dios en And it's the nosotros. altar where we can manifest with the presence of God. Porque si algo quiere Dios es darnos una visión de águila. Because if God wants to do something, is give us a vision like the eagle. Y en el libro de Deuteronomio, In the book of Deuteronomy, la escritura empieza comparándonos como las águilas. the scripture compares us to the eagle. Dice que nosotros, dice, él compara el cuidado de Dios como un águila cuida de sus polluelos. He's comparing the care of God, how an eagle stirs up its nest. Primero observe algo. Look at something first. El águila protege toda su descendencia. The eagle protects all its descendants. Cuando hay una amenaza, inmediatamente él va y rodea. When there's an incoming threat, he immediately surrounds. Él defiende lo que le pertenece. He defends what's his. Así es como Dios actúa. That's how God acts. Leyendo las historias de lo que se vivió esta semana anterior, Reading what happened last week, todavía se está viviendo con el terremoto que sucedió en Colombia. actually it's still happening with the earthquake in Y Colombia. todas esas historias bastante emotivas que salen acerca de las personas que sobreviven And out of all the stories of survival stories, y sobre unos que han encontrado finalmente muertos en medio de los escombros. and some who have been finally found dead, Pero hay algo que ha llamado mucho la atención. there was something that caught my attention. Es que muchos han encontrado a muchos It's that many have found, que colocaron sus cuerpos para proteger a sus hijos. many that place their bodies to protect their children. Colocaron sus cuerpos para proteger sus mascotas. They place their bodies so that they can protect their pets. Y algunos murieron ellos, pero los otros pudieron sobrevivir. And some died while the others managed to survive. Así es como Dios quiere hacer con nosotros. That's how God wants to be with us. En medio de la dificultad, Él viene, rodea y te protege. In the midst of the difficulty, He goes and surrounds you and protects you. Hoy yo creo que hay alguien que necesita escuchar esto. Today, I think there's somebody who needs to hear that. Porque hay cosas por las cuales todavía te vale la pena pelear. That some things are still worth fighting for. Aunque veas que todo va terminando, Even if you think that everything's about to hoy end, el Señor te dice, no he terminado contigo. the Lord is telling you, I'm not Es finished with you tiempo yet. que pelees por tus sueños, I want you to fight for your que dreams, pelees por tu familia, for your family, pelea por tus nietos, for your pelea grandchildren, por tu matrimonio, for your marriage. tu llamado, peléalo. Your calling, fight for it. Pelea por esa vida espiritual. Fight for that spiritual life.
Pelea por el propósito de tu vida. Fight for the purpose of your life. Porque el Señor te dice, aún no he terminado. Because God is saying, I'm still not finished. Mire, en esa tragedia sucedió algo muy doloroso. In that tragedy, a lot of painful things happened. Y es que una familia casi toda desapareció a excepción de una persona. A family, the entire family disappeared except for one person. Dicen que era una familia de 5 personas. It was a family of 5. Y cuando fueron limpiando todo porque se cayó un edificio, And when they were cleaning everything because a building collapsed, encontraron al papá y la mamá abrazados, they found the parents hugging, pero muertos. but dead. Luego fueron a rescatar y encontraron una de las hijas Then they went to rescue one of the daughters debajo de una puerta, under a door, muerta. dead. Luego buscaron otra y la otra la encontraron debajo de unos escombros. They looked for another one, and she was in the bottom of a bunch of stuff. Pero esa pareja había tenido trillizas. But they had triplets, that couple, O sea que era una familia con 3 hijas que fueron trillizos with 3 daughters who were born. y solamente era eso la familia. They were born as triplets, and that was the family. Pero lo que más impactó But what really impacted es que cuando fueron a buscar la última, is when they went to go look for the last one, ella estaba viva. she was alive. Y lo primero que le dijo al doctor cuando la llevó allá a la cirugía, And the first thing that she told the doctor when she went to the surgery, le dijo, doctor, haga lo que sea para que me salve porque yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida. doctor, do anything to save me because I know God has a En purpose for medio my de la life. dificultad encontró un propósito. In the midst of the difficulty, she found the purpose. Dios quiere que usted encuentre su propósito en medio de lo que está viviendo. God wants you to find your purpose in the midst of what you're going through. Imagínese ese momento tan difícil, Imagine that hard moment, habiéndolo perdido todo. having lost everything. Lo primero que ella dice, yo sé que mis papás no pudieron lograrlo, yo lo voy a lograr. First thing she says is, I know my parents couldn't do it, but I'm going to make it. Si usted tiene claro un propósito, If you have a purpose, eso es suficiente para seguir adelante. that's clear enough to go forward. Eso es lo que hace que nosotros nos levantemos como las águilas, That's what makes us rise up like the eagles, que no nos detengamos, that we don't stop, que peleemos los sueños, that we fight for our dreams, porque no estamos para pelear contra personas. because we're not here to fight against people. Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ephesians says that our fight isn't against blood, Lo que or estamos hablando flesh. es de que nos pongamos delante de Dios It's saying that we have to go before God, y de esa manera le digamos al Señor, and that way we tell God, yo no me voy a entregar voluntariamente, dígale así al Señor, I'm not going to give up voluntarily, porque aquello que tú me colocaste en mí, because what you gave me, yo lo voy a lograr. I'm going to do it. No lo deje tirado. Don't leave it just thrown Si there. Dios le entregó algo, es su responsabilidad sacarlo adelante. If God gave you something, it's your responsibility to take it forward. Aún tenemos mucho por hacer. We still have a lot to do. Quizás usted dice, no, yo estoy mayor. You might say, no, I'm too old now. Pues mira, el Señor te dice, aún no has terminado. Well, the Lord is saying you're still not finished Porque yet, tienes que recuperar un altar. because you have to get an altar back. Quizás tienes que recuperar ese altar de intercesión. Maybe you have to get that altar of intercession back, Porque tus hijos no necesitan ya quizás cosas materiales. because maybe your kids don't need anything more material, Porque tus hijos quizás no solo necesitan educación. because not only do they maybe need education, Ellos necesitan algo más que oportunidades. they need more than more opportunities. Ellos necesitan una cobertura espiritual. They need a spiritual covering. ¿Sabe qué me gusta a mí de esto? Cuando la gente trae acá las peticiones al altar. You know what I like about the petitions when they bring them to the altar? A veces nos encontramos peticiones de padres y madres. Sometimes we find petitions of mothers or parents. Y todo lo que están allí resaltando es un altar de intercesión por sus hijos. por Everything sus that they're hijas. highlighting is an altar of intercession for their kids, Clamando todo el tiempo. crying out every time, Porque saben que con esa cobertura ellos van a salir victoriosos. because that they know that with that coverage they're going to go out successful. Hoy se necesitan padres y abuelos Today they need parents, que grandparents puedan decir, mientras yo tenga aliento, that can say, while I have breath in me, yo voy a doblar mis rodillas por mi I'm generación. going to bend my knees for my No generation. termina el Señor simplemente con que el joven se vaya de casa. The Lord isn't finished yet just because the young person goes away from their house. Ahí es que se empieza de verdad cuando usted tiene que mostrar qué tan creyente es. Things really start up there when you have to show how truly Porque ahí es believing cuando you are. nosotros hemos dicho, a mi casa te pertenece a ti. Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. That's why when we say, me and my house will serve the Lord, Pues es hoy cuando tenemos que decirle al Señor, because it's today that we have to tell the Lord, mi generación caminará contigo my generation will walk with you y amará tu presencia. and will love your presence. Eso es lo que usted tiene que decirle todo el tiempo. That's what you have to tell them all the time. Mi casa caminará con la presencia tuya, Señor. My house will walk with your presence. Pero cuando nosotros vemos el águila, But when we see the eagle,
No solamente es que el águila es protección. And not only is the eagle protection, El águila tiene una visión, una capacidad visual inmensa. the eagle has a great capacity for vision. Aunque esté muy alto, Even if it's very high, el águila no pierde su enfoque. the eagle doesn't lose its focus. Él tiene claro dónde está su presa. It knows exactly where its prey is. Él sabe cuál es el objetivo que tiene. He knows its objective. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. That's what we have to learn. Que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere que miremos. That we have to focus on what God wants us to focus on. Porque no todo lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales Because not everything that we're seeing with our natural eyes es todo lo que Dios está haciendo. is everything that God is actually Usted doing. necesita empezar a mirar con los ojos espirituales. You know, you need to start seeing with your spiritual eyes Porque too, la escritura te está diciendo because the scripture is telling you que a pesar de que estás en momentos difíciles, that despite being in harder moments, nosotros tenemos que mirar las cosas que se ven, no, ¿cómo es que dice? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. we don't have to look at what is seen, but what is actually unseen. Ahí es donde Dios quiere llevarnos, That's where God wants to take us, a que nosotros tengamos una visión de reino. so that we have a vision of a kingdom, Que nosotros miremos más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. that we see more than meets the eye. Porque hay dos momentos o dos maneras de mirar lo que estamos nosotros viviendo en nuestra vida. Because there's ways to see what's happening in our life. Una es quedar mirándonos solamente lo que alcanzamos con nuestros ojos. One is to just look at where our eyes go, O la otra es Or la the que other one. Dios quiere que nosotros hagamos. the one that God wants us to do, Y es que empecemos a caminar y a mirar por fe. is to ¿Cuántos, start walking and living by cuántos faith. dicen amén a eso? How many say amen to that? Nosotros caminamos por fe. We walk by faith. Por eso estamos aquí. That's why we're here. Porque usted tiene fe. Because you have Porque faith. usted cree que el Señor está aquí. Because you believe that the Que Lord Dios is le va a here. contestar. That God is gonna Que answer usted you. es un altar. You're an Y altar. entonces los ojos naturales que usted tiene So the natural eyes that you ya have no son naturales. aren't natural anymore. Son ojos They're espirituales. spiritual eyes. Y ahí donde están los ojos naturales, todo el tiempo es problema. And when the natural eyes is, there's always problems. Pero con la fe, But with faith, Dios te dice, yo estoy trabajando. God says, I'm working. Diga conmigo, Dios me dice, yo estoy trabajando. You say, God is telling me I'm working. Porque los ojos naturales no veo la salida. Because with the natural eyes, you can't see the way out. Pero con la fe Dios me dice, abriré camino. But with faith, God says, I'll open a way. Los ojos naturales dice, la puerta se cerró. The natural eyes say that the door is closed. Pero la fe dice, mi futuro depende de Jehová. But my faith says, my future depends on Jehovah. Mi futuro no depende de una puerta que yo abra. My future doesn't depend on a door that I open. Depende de las puertas que ya Dios abrió para mí. Depends on doors that God already opened for me. Quizás con tus ojos naturales estás viendo que todo se terminó. Maybe with your natural eyes, you're seeing that everything is over. Es más, te quieres meter debajo de la cama. Maybe you even want to go under the bed. Pero Dios está diciendo hoy algo. But God is saying something today. Estoy comenzando algo nuevo contigo. I'm starting something new with you. Hasta donde tú has llegado Where you've gotten es solamente el comienzo de lo que yo puedo hacer de ahora en adelante contigo. is only the start of what I can do with you. Por eso no pierdas el enfoque. That's why don't lose focus. Porque el enemigo muchas veces lo que necesita solamente para destruirte es que tú te desenfoques. Because many times what the enemy needs to destroy you is just for you to lose Que tú focus, te distraigas. for you to get distracted, Que empieces a mirar otras cosas. to start looking at other things. Porque Él lo que necesita es que nosotros nos apartemos Because what he needs is for us to go away from de him, ese camino que el Señor nos ha mostrado. to go away from that path that he showed us. Hay muchos There's many que empezaron muy bien. who started very good. Empezaron orando, They started by praying, escuchando la palabra, listening to the word of God, conociendo la escritura, learning the scripture, metiéndose quizás en tiempos de ayuno y de oración, diving into times of prayer and sirviendo fasting, en la iglesia. serving in church. Pero algo apareció en el camino. But something got in the way. Y gracias a eso que apareció en el camino, And thanks to that got in the way, fueron sacados they were taken out y fueron desenfocados. and they lost focus. Pero lo que hoy nos dice el Señor a través de la palabra But what God is saying through the word es today que tú vuelvas a mirar arriba. is that you start looking up again. ¿Qué dice la escritura? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de quién? Que hizo los cielos y la tierra. Hay una nueva visión de Dios para tu vida. There's a new vision of God for your life. Hay una nueva visión de Dios para tu familia, tú que escuchas. There's a new vision of God for your family. Hay una nueva visión para tu ministerio. There's a vision for your ministry. Hay una nueva visión para tus proyectos. There's a vision for your projects. No permitas que este momento tan difícil que estás pasando Don't allow this hard time that you're going through
cancele en ti esa visión que nació gracias a la presencia de Dios en to tu cancel vida. that vision in you. Porque cuando nos hacemos como águilas, Because when we become like eagles, nosotros podemos cruzar montañas, we can cross mountains. podemos avanzar. ¿Cuántos dicen amén? We can keep going. Créalo. Believe it. Mire lo que dice la Escritura. And look what the Que scripture says. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. He gives strength to the weary. Oiga, Él es el que nos da las fuerzas, a And pesar increases de the- que no podemos en nuestras propias fuerzas. Él dice, le voy a dar unas nuevas. Even when we don't have the strength, he increases our power. Y luego dice que los que esperan, And for those who hope, oiga, mire, los que esperan a Jehová and for those who hope in the Lord, tendrán nuevas y levantarán alas como las águilas. they'll renew their strength and they'll raise their wings like the eagles. Esto es bien poderoso, This is very powerful. porque en ningún momento nos han dicho que no vamos a tener que cruzar tormentas. Because I never said that we weren't going to cross storms. En nuestra vida tendremos tormentas, In our lives, we're going to have storms. pero lo que sí nos prometió el Señor But what the Lord actually promised es que nos us, va a dar nuevas fuerzas is that He's en gonna- medio de ellas. He's going to give us new strengths in Y si between usted those. mira su historia, And if you finish your si story, usted mira su vida hace unos años atrás you look at your story a couple of years ago, y se para hoy, dice, no sé cómo fue que yo salí de esa crisis. and you ask yourself, how did I get out of that Pues crisis hoy back te then? confirmo que saliste de ahí esa crisis porque Dios te dio nuevas fuerzas. But today I confirm that you got Y out de of ahí, that crisis dele el because aplauso al God gave you Señor porque strength. usted lo tiene que creer que cada vez Dios lo va a sacar. Ahí no nos dice que los que nunca tienen problema. It never says that those who never have any No, ahí problems. dice los que esperan. It says those who wait. Lo que dice es que esperar en Dios no es quedarnos paralizados. It says that hoping in God doesn't mean to just stay paralyzed. Es que usted le diga al Señor, aunque yo esté un poquito confundido, no entiendo mucho, yo sigo confiando en ti. It's saying, Lord, even if I'm a bit confused, I still trust in you. Que aunque no veo la respuesta, Even if I don't see the answer, yo sé que pronto viene. I know that soon you're coming. Que aunque la situación aún no ha cambiado, That even though the situation hasn't changed, con todo eso yo te seguiré adorando. with all that, I'll still keep worshiping you. Porque eso es lo que Dios nos quiere mostrar con la escritura y nos habla acerca de esa águila. That's what the Lord wants to show us with the scripture and with the eagle. Que cuando ella encuentra que hay corrientes de aire que lo quieren sacar, But when it finds that something wants to get in its way, ella lo que hace es que esa dificultad la usa para poder salir adelante. the eagle uses that difficulty to go forward. Cuando el águila encuentra una corriente fuerte, When the eagle goes through a strong current, ella mueve sus alas, se levanta y usando esa corriente fuerte se va por encima a otro nivel. it moves its wings and it goes through the current anyway. Y si aplicamos eso espiritualmente, And if we apply that spiritually, eso nos muestra que lo que había venido para derribarte it shows that what came to defeat you es lo que Dios va a utilizar para levantarte. is what God's going to use to Oiga, raise you lo up. que había venido para destruirte What came to destroy you es lo que hoy Dios va a usar para levantarte. is what God is going to use to rise you up. Las tormentas no han llegado para enterrarte. The storms didn't come to bury you down. Son tormentas que a veces Dios usa para que nosotros podamos remontarnos. It's storms that God uses so that we can be lifted up. Y si quiere mirarlo, mire la escritura. And if you want to look at it the ¿Qué scripture. le pasó a José? What happened to Joseph? José fue maltratado, Joseph was mistreated, vendido, sold, golpeado, beaten. cayó luego en la cárcel. He later landed in jail. Pero cuando vemos la escritura, But when we see the scripture, vemos que el mismo José es que dice, we see Joseph, ustedes quisieron poner mal contra mí, you wanted to do evil against me, pero Dios lo encaminó para bien. but God did it for good. En otras palabras le dijo, ustedes lo que me hicieron fue un favor. So basically what he said is Porque God gracias a gave, eso y'all Dios did me me a puso favor. aquí y ahora yo soy el Señor de ustedes. Because thanks to that, now I'm the Lord of y'all. Porque si yo no estuviera aquí hoy, todo el pueblo había muerto del hambre. Because if I wasn't here, then everybody would have died of starvation. Escuche esto, Dios sabe cambiar las direcciones. God knows how to change directions. Él sabe mucho más allá de lo que usted puede ver hoy. He knows way more than what you can see today. Lo que el enemigo o alguien planeó de hacerte daño, What the enemy planned or to do you wrong, Dios puede redirigirlo. God can redirect it. Eso que podría parecerse como el final, What may look like it's the end es algo que Dios va a usar para que sea una plataforma donde usted te vayas a otro lugar más grande. It's what's got. He's going to use it as a platform so you can go somewhere greater. Josué les dijo a ellos, ustedes tenían una intención, And Joseph said to them, "You had an intention,
pero Dios tenía un propósito. but God had a purpose. Ustedes tenían una intención, pero Dios tiene un propósito. Y'all had an intention, but God had a purpose. Todo lo que tú vives, Dios lo va a usar para bien. Everything that you go through, God is going to use it for good. Cuando yo recuerdo hace unos años, yo estaba tan abajo, tan abajo, tan abajo, I remember a couple of years ago, I was very down low. que no veía la salida. I couldn't see the way out. Pero sabe, But you know, eso que Dios usó What fue God used suficiente para ponerme arriba was enough to después del place tiempo. me at the top later on. No te puedes quedar con lo que estás viviendo, You can't stay with what you're living through porque Dios tiene algo más para tu vida. because God has something else for your life. Alguien tiene que declarar. Somebody has to Alguien declare. tiene que decir, hoy esta tormenta no me va a Somebody enterrar. has to say Dígale, today that esta storm isn't gonna tormenta, bury no me. sé si es pequeña, es grande, pero cada uno tiene una gran tormenta. I don't know if it's a small storm or a big storm, but everybody has a storm. Declaro, dígale, no me vas a enterrar, Declare, say, you're not going to bury me. sino que con esta tormenta yo encontraré mi propósito. But with the storm, I'm going to find my purpose. No me vas a destruir, You're not going to destroy me. ni me vas a apagar. You're not going to turn me off. No me vas a destruir mi fe. You're not gonna destroy Háblele my a la faith. tormenta. Speak to the Y storm. dígale, todo lo puedo en Cristo que me Say, fortalece. I can do everything in Christ who strengthens Dígale, me. mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Greater is the one who's in me than Cuando the usted one who's está in the declarando, world. usted tiene una identidad de reino. When you're declaring, you have an identity Y, of a kingdom. y eso es lo que demuestra que usted es un verdadero hijo de That's Dios. what shows Denle un that you're a aplauso true al believer Señor. of God. Alábelo. Deje de preguntar, ¿cuándo va a terminar esto? Stop asking, when is this going to end? ¿Cuándo se va a acabar? When is it going to finish? No, dígale al Señor, Señor, muéstrame a qué niveles que me quieres llevar. Ask the Lord, what level do you want to take me to? Difícil, ¿verdad? It's hard, right? Pero cuando uno ve que sale a grandes, le dan grandes resultados, es When we- arriesgado volver a decirle al Señor, Señor, póngame otra pruebita, ¿sí o no? When you see great results, you're like, God, test me again. No, usted crea hoy que la que tiene tranquila con ese es suficiente. Believe that it's enough, the one that you Con have esa right Dios now. lo vas a llevar a otro nivel. God is going to take you to another level with this one. Porque atravesando todos esos vientos que vemos ahí en la imagen, Because through all that wind that you see in the image, pero agarrados de la mano de Dios, but taken by the hand of God, nosotros vamos a salir adelante. we're going to roll forward. Porque ahí es como el Señor quiere que nosotros actuemos. That's where God wants us to act. De su mano From His hand, vamos a salir cambiados, renovados y transformados. we're going to come out renewed, transformed, Y el restored. águila nos habla a nosotros de eso, de vivir una vida diferente. That's what the eagle talks about, to live a different life. David cada vez que oraba, And David, every time that he prayed, él empezaba a hablar acerca de las maravillas de Dios, he started talking about the wonders of God, de los beneficios. the benefits. En el Salmo 103, 1 del 5 dice, bendice alma mía a Jehová. And Psalmist says, ¿Sí o no? bless Jehovah my soul, Dice, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. and my entire self bless Pero your él holy vuelve name. y empieza y sigue diciendo, tú eres el que me corona de favores y de misericordia. And it keeps saying that you're the one who crowns me with favors and mercy. Y luego le dice, de modo que me rejuvenezcas como el águila. De modo que me rejuvenezca como el águila. In a way that you restore me like the eagle. David sabía David knew que el águila se rejuvenecía. that the eagle had restored ¿Quién itself. le dijo a David? Who told David? Alguien tiene que habérselo revelado, ¿sí o no? Somebody had to have revealed it, right? Y lo dejó escrito para que nosotros lo conociéramos y lo aprendiéramos. And he left it written so that we could learn it. Y eso que nosotros vemos en la escritura And that we see in the scripture es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que seamos renovados. is what God wants us to do, to be restored, to be Ahora, renewed. Dios es un Dios de renovación. ¿Cuántos God dicen is a amén? God of renewal. Dios se renueva cada día como el águila. He rejuvenates you every day like the Si tú eagle. miras tu vida hace unos años atrás, If you see your life a couple years ago, no es la misma. it's not the same. Tú has sido renovado. You've been renewed. A veces el problema es que el Señor nos renueva y nosotros somos los que nos echamos para atrás. The problem is that sometimes God renews us and Pero we're the hoy ones who go vamos a back. estar seguros de que no vamos a volver atrás. But today we're sure that we're not De going to que go esa back renovación va a ser total. because that renewal is going to be complete. Quizás estás llegando muy cansado. Sometimes you're coming very tired, maybe. Quizás estás ya agotado. Maybe you're tired. Pero hoy el Señor te dice, But God is telling you, en mi altar vas a salir renovado. in my altar, you're going to come out renewed. Porque es en el altar, Because it's on the altar. ahí donde nosotros nos podemos esconder para renovar nuestras fuerzas. There's where we can hide so that we can renew our strengths. Hoy el Espíritu Santo te dice, Holy Spirit is telling you, deja de decir ya no puedo, stop saying, I can't do it anymore. porque te voy a renovar esas fuerzas. Because I'm going to renew those strengths. Cada vez tú te ves más viejo, Every time you see yourself more old, pero mire lo que te dice la Escritura, but look what the scripture says. que aunque ese nuestro exterior se vea más desgastado,
That even though in our exterior you look more weary, el interior se renueva, ¿qué? the interior De día en día. is renewed day by Mire, day. la renovación espiritual no es solo algo, no es solamente algo que ocurre una vez. The spiritual renewing isn't something that just happens once. Se necesita una renovación diaria. You need a daily renewal. ¿Sí o no? Yes or no? En lo espiritual no es como cuando usted renueva el sticker de su carro y hasta el otro año paga impuesto. It's not like the sticker on your car that it's only 1 year and then until the next year. No, aquí es todos los días. Here it's day by day. Porque no es solamente una vez. Because it's not just once. Es algo que se necesita hacer diariamente. It's something that needs to be recurring. ¿Y por qué? And why? No simplemente por hacerlo, no. Not just because we want to do it. Es porque usted diariamente enfrenta demasiadas situaciones. It's because daily we face new things every Usted time. enfrenta mucha presión. You face a lot of pressure. Vienen pensamientos, Thoughts come. vienen batallas. Battles come. Usted tiene tentaciones. You have temptations. Y cada día usted necesita meterse en la presencia de Dios And every time you have to dive into the presence para of que God. eso salga de su vida. So that goes out of your Y life. cada día usted sea renovado And every day you're renewed. y deje que el Espíritu Santo obre en su vida. And you let the Holy Spirit work in your life. Probablemente usted ha escuchado una historia acerca del águila Maybe you've heard a story about the eagle que se renueva y que se va por allá a la cumbre y que se daña el pico y que se daña lo otro. Eso no hay una evidencia clara de que eso es verdad. There's not a clear evidence that's true. Pero lo que sí Dios nos habla hoy But what God is telling us today, es que Él nos dice, dejen esa parte vieja de su vida He's saying, let go of that old part in your life y déjeme que yo renueve la nueva en usted. and let me renew the Amén. new one in you. Porque esa renovación Because that renewal no la produce simplemente nuestro sufrimiento. isn't just by our feelings, Esa renovación es la obra del Espíritu Santo en it's the nosotros. work of the Holy Spirit. Y usted se preguntará, ¿y dónde ocurre esa renovación? And where does that renewal happen? ¿Dónde ocurre esa renovación? Where does that renewal happen? Volvamos al principio. Let's go back to the beginning. ¿Qué fue lo que sucedió? What happened? Dice en Génesis 35:7 In Genesis 35:7, que edificó allí un altar there he built an altar, y llamó al lugar Betel porque allí le había aparecido Dios and he called the place El Bethel because it was there that God revealed himself cuando huía de su hermano. when he was fleeing from his brother. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? You want to hear the voice of God? Construye un altar. Build an altar. Construye un altar. Build an altar. ¿Quieres ver una vida cambiada y renovada? You want to see a transformed life, a renewed life? Construye un altar. Build an altar. Entra al altar. Go into the altar. ¿Quieres ver que tu casa se levanta? You want to see your house being lifted up. ¿Quieres ver una familia cambiada? You want to see a changed family. Construye un altar. Build an altar. Si quieres, puedes levantar un altar en tu casa. If you want, you can raise an altar in your house. Es más, pudieras, y ojalá uno podría hacer eso, Maybe you could do that. que antes de venir y traer la ofrenda a la iglesia, That before bringing the offering to the church, antes de ponerla ahorita por las redes, por el internet, before putting it on social media, usted fuese e hiciera un altar en su casa, you built an altar in your house, así como lo presentaron estos grandes hombres, like these great men did. que siempre iban al altar y ahí hacían ofrenda de sacrificio. That they always went to the altar and made a Y de sacrifice. esa manera agradaban a Dios. And that way they would please God. Pues pudiéramos hacer eso en casa antes de traerlo al alfolí. That if we could do this at home before coming to the Porque ahí en altar. el altar lo que presentamos Because what we represent in the altar, simboliza un pacto de compromiso it symbolizes commitment, y Dios se agrada. and God is pleased. Mire, dice, y leímos ahorita, ¿cierto? Que dice que Noé presentó ofrenda delante de Dios. It says that Noah gave offerings before the Lord, Y Dios, dice, Jehová percibió un olor grato. and God had a pleasant aroma. Y con eso Dios dijo, no voy a volver a actuar de la manera que actué. That's why God said that he will not curse the earth again. Cuando usted va al altar y le presenta una ofrenda a Dios, When you go to the altar and present an offering to God, eso es un olor fragante para Dios. that's a fragrant smell for God. Porque usted va y le dice al Señor, gracias. Because you tell the Lord, thank you. Gracias por lo que tú me has dado. Thank you for what you've given me. Ahora yo te lo presento a ti como una ofrenda de sacrificio. Now I present it as an offering of sacrifice. Porque es en el altar donde tú le dices al Señor, examíname, Señor. Because it's in the altar where you say, examine me, Quítame todo Lord. aquello que a ti no te agrada. Cleanse me, take away anything from me that doesn't Cambia mi please you. manera de pensar. Change my way of thinking. Y de esa manera tú puedes entrar ahí en el altar porque no puedes entrar cargado al altar. And that way you can take everything away because you can't go into the altar burdened. Hay cosas que tenemos que dejar en el altar. Some things we have to leave at the
altar. Quizás tenemos que dejar el orgullo. Maybe we have to leave our pride. Ahí tenemos que dejar el resentimiento, Maybe we have to leave our resentment, esa amargura, that bitterness, ese sentimiento de culpa, that feeling of guilt, esos temores, those fears, esos malos hábitos. those bad habits. Quizás en el altar, ahí tenemos que dejar y comprometernos a dejar esas amistades que no nos agradan para nada. Maybe in the delante altar we have de to let Dios. go of our friendships that don't please God, O ese pensamiento tan that- fatalista que tienes, or that awful thought that you have, o heridas que aún te afectan en tu corazón. or wounds that still do your heart wrong. Y no las vas a dejar ahí solamente porque Dios quiera destruirte, And you're not going to leave them there just because, sino porque Dios quiere tomar eso y renovarte. but because God wants to take that and renew you. Hoy Dios está diciéndote, yo no he terminado contigo. God is telling you, I'm not finished with you. Yo estoy trabajando contigo. I'm working with you. Yo estoy trabajando contigo. I'm working with you. Mira el que está al lado. Look to whoever's to your side Dígale, Dios está trabajando conmigo. and say, God is Dígale, working with Dios me. está trabajando conmigo. No Sí. contigo, dígale, Dios está trabajando Say with me, conmigo. God is working with me. Sí, dígale así, Dios está trabajando conmigo. Ah, pues si no le dices porque usted ni cree. Diga, Dios está trabajando conmigo. Say, God is working with me. Porque le vas a decir, cuando termine esta temporada ni me vas a reconocer. Because when the season ends, you're not even going to recognize me. ¿Sí o no? Yes or no? Dios nos da nuevas fuerzas, nos da una nueva visión. God gives us new strength. He gives us new vision. Sin altar Without altar, no hay renovación. there's no renewal. Diga conmigo, sin altar no hay renovación. Without altar, there's no renewal. Jacob levantó un altar Jacob raised an altar porque en ese altar él se encontraba con Dios. because in that altar, he would meet with God. El altar representa consagración. The altar represents consecration. El altar representa ofrenda y agradecimiento. It represents offering of Usted dirá, thankfulness. pastor, toda esa piedra que usted llevó ahí, ¿para qué es? But what are all those stones that you have up there Tranquilo, no se for? las voy a tirar. Ustedes saben que soy bravo, pero no tanto. I'm not going to throw them at you. Pero lo que sí les quiero decir es lo siguiente. But what I do want to say is the following. Nosotros somos una iglesia que nos movemos por lo que el Espíritu Santo nos va mostrando. We're a church that moves because of what the Holy Spirit is going to show us. Y cuando el Señor nos dio este templo, And when God gave us this temple, nosotros corrimos e hicimos un altar. we ran and we made an altar. Y con todos los líderes, cada líder trajo una piedra de estas. And every leader brought a stone, one of these. Levantamos un altar de agradecimiento a Dios. We built an altar of thankfulness to the Lord. Ungimos ese altar. We anointed the altar Porque entendimos que lo que teníamos hoy because we understood that what we had today era algo que el Señor nos había entregado. is something that the Lord had given us. Y con ese altar nosotros hicimos un compromiso. And with the altar, we made a commitment. Todos los líderes y los pastores All the leaders and unidos the pastors, hicimos un compromiso delante de Dios. we made a commitment before the Lord Que cuidaríamos del altar de Dios en esta casa. that we would care of the altar for the Que la Lord. presencia de Dios será siempre manifestada como está escrito ahí al frente. That the presence of God is going to be always be manifested here Porque es lo que Dios quiere que nosotros mantengamos. because it's what God wants us to have. Algo firme, una convicción firme de que todos los días nos vamos a renovar Something firm that every day we're going to be renewed y podernos mover en esa renovación que Él quiere. and to be able to be moved in that renewal. Hoy Dios no quiere que nosotros andemos reconstruyendo altares físicos. God doesn't want us to reconstruct physical altars anymore. No, Él no quiere que tú te vayas a buscar un montón de piedras. Déjalas estas aquí. He doesn't want you to go look for more stones. Just leave Porque these esto here tiene una simbología. because these are a symbol. Nosotros lo hacemos porque entendemos por la revelación de la palabra lo que el Señor nos manda hacer. We do it because we know by the revelation of the word what we have to do. Cuando usted ve aquí al frente, usted ve una lámpara con siete velas. You see a lamp here with seven Eso no candles. es una simple lámpara. It's not just a simple lamp. No, eso es una representación de las 7 manifestaciones de Dios. It's a representation of the seven Ya usted lo manifestations vio of cuando God. estudiamos el tabernáculo. You saw it when we studied the tabernacle. Usted ve una réplica del arca. You see a replica of the ark. El arca es una muestra de la presencia de Dios. The ark is a representation of God. Pero también tenemos algo que el Señor nos ha dicho que hoy podemos usar. We have something that God told Y us es we que a can use través del today. aceite de la unción nosotros podemos hacer algo sobrenatural para que se manifieste lo espiritual en nuestras vidas. Through the anointing, we can do something so that we can have our lives Así que todo lo que manifested. usted escuche, recíbalo. So everything that you hear, believe Busque la it. escritura Look in the scripture y empiece a caminar conforme a la escritura and start walking according to the scripture para que usted pueda ser renovado. so that you can be renewed.
cada vez que usted viene a la casa de Dios, Every time you come to the house of the Lord, usted entienda que aquí hay un encuentro con Él. believe that you have an encounter with Him. Ese es el lugar donde Dios diariamente tiene un espacio para ti, It's a place where God has a space for you, pero tú tienes que abrirte, but you have to open up. tienes que prepararte, You have to prepare yourself. porque a veces nosotros simplemente venimos a la iglesia, Because sometimes we come to church, pero no tenemos altar. but we don't have an altar. Nosotros podemos conocer muchas canciones We may know a lot of songs y no tener un altar. and still not have an altar. Podemos conocer la Biblia, We may know the Bible, pero nunca but never de verdad podemos decir tenemos un altar. can we truly say that we have an altar. Es más, puedes servir en un ministerio Matter of fact, you can serve in a ministry y haber abandonado el altar. and having abandoned the altar. Entonces todo aquello que tú no renuevas So everything that you don't renew, empieza a desgastarse y a deteriorarse. it starts to deteriorate. Por eso hoy te dice el Señor, regresa al altar, That's why God is saying to return to the altar, regresa a la palabra, return to the word, regresa a la adoración, return to the worship, regresa a la búsqueda permanente conmigo, dice el Señor. return to that seeking of me again. Regresa a la búsqueda de la santidad en tu vida. Re- come back to that seeking of the holiness. Regresa a ese lugar santo, Come back to that holy place, a ese lugar secreto, to that secret place. porque el Señor te dice, allí te voy a renovar tu Because the esfuerzo. Lord is telling you that's where I'm going to renew you. Mientras meditamos en la palabra que el Señor nos ha regalado hoy, While we meditate in the word that God has given us today, yo quiero que recordemos algo verdaderamente lo que encontramos en un altar. I want us to remember something that we have in the altar. En un altar encontramos adoración. ¿Cuántos dicen In amén? an altar we find No solamente es cantar, it's not only singing, sino rendirse de corazón. but surrendering by heart. En un altar hay búsqueda. In an altar they're seeking. Ahí es cuando le decimos al Señor, mi alma tiene sed, como decía el salmista. That's where we tell the Lord that we're thirsty for Him. Y en el altar hay un cambio de actitud. And in the altar there's a change of attitude. Hay muchas cosas que no se van a cambiar afuera There's many things that aren't going to be changed outside hasta que nosotros no permitamos que algo cambie dentro de nosotros. until we allow something to change in us. Es en el altar It's in the altar donde muchas veces usted tendrá que tomar una decisión that many times you're going to have to make a decision. y Dios será la guía para esa decisión. And God is going to be the guide for that Porque decision. muchas de nuestras decisiones naturales, Because many of our natural decisions, la mayoría de las veces empieza con una decisión espiritual. oftentimes they start with it. Es en el altar In the altar donde usted empieza a hablar con Dios where you start to speak with God y su vida empieza a vivir una vida de excelencia y santidad. and you start to live a life of excellence and Porque dice la holiness. escritura que sin santidad nadie Because the verá al scripture says Señor. that without holiness nobody can see the Lord. Y es ahí en el altar And it's there in the altar donde usted transforma ese temor en confianza. is where you transform that fear into trust. Cada vez que usted va al altar, Every time you go to the altar, usted está activando esa fe para vencer. you're activating that faith to defeat. Y lo último The last thing que en el altar encontramos in the altar we find, es que es un lugar de gratitud. it's a place of gratitude. Porque ahí en ese lugar Because there in that place, usted está diciéndole al Señor lo que tú hiciste ayer. you're telling the Lord what you did yesterday. Yo sé que lo volverás a hacer y mucho mayor. I know that you'll do it again and much greater. Dios quiere que usted y yo cada día entendamos God wants us to know every day que con Él seremos transformados y cambiados y renovados. that through Him we can be transformed and changed and De renewed. la misma manera como se renuevan esas fuerzas del águila. In the same